o era en verdad ya un problema que se estaba dando, ya muy a fondo, ¿no? Y siempre estaba en el aquí y en el ahora. Llegó la noche y otra más y así continuaron los días, pero eran noches que no podía dormir. Si acaso 30 minutos a intervalos de cada 2 o 3 horas y volví a intentarlo y así estaba, hasta el grado que ya no pude cumplir con mi trabajo, dejaba de ir porque no podía. Lo curioso es que en aquel entonces, al vivir solo en el presente, mis sueños, porque soñaba cuando tenía esos momentos de 30 minutos para dormir, que sí alcanzaba a cerrar mis ojos, me iba. Y eran esos 30 minutos que a lo mejor yo dormía, para mí representaban horas en otra dimensión, en otro mundo. Yo lo estoy explicando a como en aquel entonces lo visualizaba. Hoy en día pues tengo más entendimiento de lo que son los planos astrales. Y en el mismo sueño pues tenía lucidez. Ya habían pasado, desde que inició el problema, ya había pasado como unos 20 días, pero en esos sueños tenía tanta lucidez, no me iba, siempre estaba en el presente, en el momento del sueño, ahí estaba. Como en la actividad diaria, siempre lo hacía, estar presente, presente en lo que hacía, presente en cualquier circunstancia, de que me levantaba a hacer algo, siempre presente y tomando conciencia de mis actos. Obligado por la situación por la que estaba pasando. Normalmente ustedes saben, el ser humano vive un 90% de forma inconsciente en el día. Todas las actividades que realice las hace no conscientemente y es su forma de actuar en el diario vivir, pues rara aquella persona que toma conciencia de lo que está haciendo en el aquí, en el ahora y no se va hacia ningún lado, no se proyecta hacia ningún lugar. Y en mi caso, pues era obligatorio por mi condición estar en el presente, no estar pensando que me va a pegar un infarto, en que me va a explotar el cerebro, en que si vengo manejando me voy a estrellar o algo y algo me va a pasar. Entonces estaba siempre muy consciente de lo que hacía, demasiado. Y en los sueños me sucedía lo mismo, siempre consciente. Si tenía esos 30 minutos para dormir, todo lo que hacía en el otro plano, lo hacía a conciencia. Donde quiera que estaba conciencia, con quien quiera que estaba conciencia, era muy perturbador, porque yo no sabía que eran planos astrales, yo no sabía ni siquiera sabía lo que era un sueño lúcido, pues no. Entonces era un mecanismo que, que retornaba, se iba y retornaba. En el caso de que yo ya tampoco quería dormir porque se dormía, pensaba que no iba a despertar de ese sueño, que me iba a quedar atrapado en el sueño, que las entidades o las cosas que veía o con quienes conversaba en esos planos me iban a capturar y me iban a dejar ahí, ya no me iban a dejar volver. Entonces no quería dormir. Puta, era algo muy duro. Fue un tormento horrible, 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 un cansancio tremendo, no podía comer, no podía realizar actividades porque traía la presión a todo lo que daba, pues uno había bajado mucho de peso, a pesar de haber tomado esos medicamentos, yo creo que estaba igual todavía, seguía con el sobrepeso, entonces era una fatiga enorme tener que subir hasta mi segundo departamento, bueno, era en el segundo piso, estaba mi departamento y tener que llegar hasta allá por la escalera, era un infierno y tenía que bajar. Y empezaron a ocurrir otra serie de sucesos, otra serie de sucesos que también me fueron creando más inseguridad, más temor, más miedos irracionales, digámoslo así. Eh, Fíjese qué curioso, no quería salir de mis 4 paredes de la habitación porque le tenía miedo a los espacios abiertos. Sentía que podía perder el control, que me podía volver loco en un espacio abierto
y perder la noción del tiempo de mí e irme muy lejos. Entonces me daba un miedo irracional poder o querer salir, ¿no? Y me sentía refugiado en esas cuatro paredes. Luego llegó el momento en el que me sentí claustrofóbico, encerrado en cuatro paredes. Tenía que salir corriendo porque no soportaba estar entre cuatro, sentía que me iba a pasar algo fatal encerrado. Y era un va y ven, un va y ven. No hallaba la solución, no encontraba y decía, pues bueno, me estoy volviendo loco, decía, ¿qué tengo? Decía, ¿por qué todas estas cosas me empiezan a pasar? Decía, no, decía, algo está mal, algo anda mal, decía yo, pues tiene que haber una solución. Y cual fuera la solución, aún no la encontraba. Me empezó a dar miedo perder el control, como se lo había dicho, en los campos, bueno, en los espacios abiertos, y me empezó a dar miedo a los días siguientes los utensilios de cocina, los cuchillos, aquellos cuchillos que usamos para partir la carne, aquellos cuchillos muy puntiagudos, muy filosos que de solo verlos me entraba una ansiedad y una taquicardia, o sea, como miedo, temor a decir voy a agarrar los cuchillos y le voy a hacer daño a alguien si me vuelvo loco. Entonces no hallaba cómo enderezar esa situación. Cada vez que veía a un familiar mío con el cuchillo, me subía la presión a todo lo que daba, me temblaban las piernas y no me podía estar enseguida esa persona, tenía que quitarme, ahí vengo, le decía, voy a ir a revisar el carro, ahí trae aceite o algo, me bajaba y ahí me hacía el loco por un momento, el tonto, y no podía, como les digo. En la noche, si trataba de dormir, solo intentaba dormir, pero como le digo, era una cadenita, una cadena de sucesos que no me lo permitían tampoco dormir, aunque lo quisiera, pues. Y más le agregábamos ese miedo irracional a los objetos, a los cuchillos. Cuando estaba queriéndome relajar, se me venía a la mente la idea de perder el control y tomar un cuchillo y poder hacerle daño a alguien de mi familia. Era una situación que ya no soportaba. Ya, si lo que quería era mejor, pues llegué a pensar en acabar con mi vida porque pues era muy duro, era casi insoportable esto. Luego fueron fobias y más fobias. Entre ellas le voy a comentar, recuerdo que veía a las maquinarias estas con las aplanadoras que arreglan las calles o las máquinas escarbadoras, ¿no? Que tienen su cucharón y sacan tierra de las calles. Las veía y no comprendía yo, me daba miedo, una fobia, decía, ¿cómo es posible que el ser humano, decía yo, haya llegado a poder a construir esas máquinas? Y decía yo, pues, ¿qué más? No entiendo, decía yo, por qué existe, no entiendo, un miedo irracional, o sea, ya me daba miedo de solo mirarlas. Y más miedo aún cuando veía pasar los aviones, que volteé hacia arriba y me asustaba cuando lo veía porque decía, ¿cómo es posible que el ser humano tenga la capacidad para hacer esas naves? Decía yo, y bien bloqueado mentalmente, asustado completamente. Y por lo tanto, como les digo, pues trataba de tomar el control de mis actos y de mis emociones. Era muy duro, muy difícil. Lo intentaba, yo sé que muchas veces fracasaba y volvían a retornar esos pánicos, esos miedos y las taquicardias y esa ansiedad que no cesaba, pues no. Y luego después ya vinieron otra serie de, pues, de sucesos que tuvieron que ver. El delirio de persecución, también la había. El pasar por una calle y pensar que algún americano de cualquier raza o chicano, algún pandillero, por así decirlo, me viniera siguiendo. Veía pasar un carro y si hace un momento tuve un encuentro con alguien, decía que esa persona era la que me andaba buscando y me quería matar. Pero no se lo decía a nadie, yo me quedaba calladito, yo me aguantaba todo lo que me estaba pasando en el silencio. Era algo insoportable. Hay muchos doctores que afirman que cuando uno tiene demasiada ansiedad, al igual que los drogadictos, pues les da por caminar a la gente.
Yo me iba a un parque ahí cerquita,